Muchas gracias. Y bueno, hemos estado aprendiendo, ¿verdad? En esta tarde acerca de qué cosa es realmente la vida corandeo. Aprendimos cómo es la esencia, ¿verdad? De la vida cristiana. Y la realidad es que a menudo, ¿verdad? El asunto es que corremos un peligro y ese peligro es que lo que está en nuestra mente no llega a nuestro corazón. ¿Qué quiero decir con esto? Que podemos tener mucho conocimiento bíblico y nuestros corazones pueden no ser transformados, que podemos incluso irnos más allá y decir que conocemos la sana doctrina, pero esa doctrina no se muestra en lo cotidiano, en mi vida de cada día. Puedo hablar de Cristo, pero no estar mostrando a Cristo. En parte, esa es un poquito la historia de mi vida. Yo conocí del Señor desde pequeña, conocía un montón de historias bíblicas, tenía mucho conocimiento, ¿verdad? Almacenado en mi mente. Y así pasé años, sermones, pasajes, hasta que el Señor abrió mis ojos a la verdad y a la belleza del Evangelio y a mi necesidad de ser rescatada por Cristo. Sin embargo, el proceso de ser como Cristo, ¿verdad? Eso que llamamos nuestra santificación durará mientras esté aquí, de este lado de la eternidad. Y parte de ese proceso de santificación es precisamente que mi vida sea un reflejo de quién es Cristo y de su obra en mí. Y por supuesto, si tú estás en Cristo, pues eso aplica a ti también. Y estamos todavía en el proceso, ¿verdad? Y la palabra de Dios es nuestra fuente de ánimo y de esperanza. Cristo nos ayuda a llegar a la meta porque Él llegó primero. Así que de esta enseñanza que voy a compartir con ustedes en el día de hoy, me encantaría que se llevaran una idea primaria, que esta fuera la idea principal que se llevaran, y es esto: nuestra vida tiene que ser un reflejo de lo que creemos, nuestra vida tiene que mostrar a Cristo y a su obra en nosotras. Y vamos a usar un pasaje muy conocido, ¿verdad? Ahora cuando les diga van a saber por qué, pero vamos a mirarlo hoy bajo el ángulo de una mujer corandeo y en base a lo que ya hemos venido aprendiendo, ¿verdad? Y ese pasaje está en la carta de Pablo a Tito en el capítulo 2 y vamos a leer los primeros 5 versículos. Yo voy a estar usando la Nueva Biblia de las Américas, así que Tito 2, versículos del 1 al 5 dice la palabra del Señor: pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Los ancianos deben ser sobrios, dignos, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la perseverancia. Asimismo, las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno para que puedan instruir a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a que sean prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Esta es la palabra del Señor. Les invito a orar. Padre, muchas gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos a pesar de la distancia física, Señor, para estudiar juntas tu palabra, Señor. Gracias porque es un tesoro para nosotras, Señor. Padre, te pedimos que a través de tu Espíritu Santo, Señor, tú ilumines los ojos de nuestro entendimiento y nosotros podamos entender lo que tú hoy quieres enseñarnos, Señor, a través de tu palabra, que cada corazón esté preparado para recibir, Señor, lo que tú nos quieres enseñar y que no solamente escuchemos, sino que también seamos transformadas por tu palabra, Señor, que es viva y que es eficaz. Oramos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que hay 4 puntos que vamos a tocar en esta enseñanza en el día de hoy, 4 puntos principales. Y uno es: una mujer corandeo muestra a Cristo en su conducta.
El segundo punto, y no se preocupen porque los vamos a ir repitiendo a medida que avancemos, pero para que tengan una idea, una mujer corandeo muestra a Cristo en su conducta. Una mujer corandeo muestra a Cristo con sus palabras. Una mujer corandeo vive en la libertad de Cristo y una mujer corandeo sirve a Cristo. Y para darles un poquito del contexto, ¿verdad? De esta carta que estamos estudiando este pasaje, ¿verdad? De esta carta. Pablo la escribió a Tito, uno de sus hijos en la fe. Tito era griego, ministraba en la isla de Creta y el tema central de esta carta es la sana doctrina y cómo eso tiene implicaciones en la vida de la iglesia y del creyente de modo individual. En el capítulo 1, Pablo habla de los requisitos que deben cumplir los ancianos y obispos o pastores en la iglesia. Además, le advierte acerca de las falsas enseñanzas. Pablo hace un contraste entre la falsa enseñanza y la sana doctrina. Y cuando llega al final de lo que para nosotros es el capítulo 1, respecto a estos falsos maestros, él les dice, ellos profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier obra buena. Es decir, la vida de estos hombres no estaba alineada con lo que decían. Su carácter no mostraba conocer a Dios. Porque dice, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Sin embargo, al llegar a lo que ahora para nosotros es el capítulo 2, Pablo le dice a Tito, pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y lo que sigue a eso es una serie de instrucciones para diferentes grupos de la iglesia donde están incluidas las mujeres. Pablo le dice a Tito que enseñe lo que está de acuerdo con la sana doctrina y comienza a darle una lista de características que describen básicamente el carácter cristiano. Nosotras hoy día también corremos el riesgo de confundirnos con doctrinas que no son sanas, es decir, que no son bíblicas. Y por eso también es importante escuchar este mensaje de la Escritura, porque aunque fue escrito hace tantos y tantos años, sigue siendo relevante, porque de nuevo, nuestra vida tiene que ser un reflejo de lo que creemos, un reflejo de la obra de Cristo, un reflejo de Cristo mismo. Así que el primer punto y lo primero que vamos a ver de este pasaje es que una mujer corandeo muestra a Cristo en su conducta. Y lo primero que Pablo menciona en este versículo 3, refiriéndose particularmente a las mujeres, dice, asimismo, es decir, de la misma manera lo que te he venido diciendo con respecto a los ancianos, ahora habla de las ancianas, es decir, mujeres ya maduras. Y les dice, asimismo, las ancianas deben ser reverentes en su conducta. Esa palabra reverente solo se usa en este caso en el Nuevo Testamento y está vinculada, tiene una connotación de todo aquello que es apropiado para la santidad y de hecho un poco más allá, para el sacerdocio. Es decir, es una mujer que es un ejemplo de santidad. Otras versiones han traducido el pasaje como, por ejemplo, de esta manera. Dice, enseña a las mujeres mayores a vivir de una manera que honre a Dios, porque de eso se trata, eso es la santidad. Una mujer reverente en su conducta entiende que ha sido apartada para Dios, es decir, que aunque vivimos en el mundo, no vivimos como el mundo vive. Es una mujer corandeo, porque está consciente de que vive cada minuto, cada segundo en la presencia de Dios. La verdad también es que santidad es una palabra que no escuchamos mucho en estos tiempos, a veces ni siquiera en los círculos llamados círculos cristianos, ¿verdad? Pero mira lo que dice la palabra en Romanos 6:22. Dice, pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por su fruto, y está hablando del cristiano, tienen por su fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Una cosa va de la mano de la otra, porque hemos sido libertados del pecado y siervos de Dios, nuestras vidas tienen por fruto la santificación. Y en primera de Pedro 1:15-16 dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santos. ¿Qué nos dice este pasaje, hermana? Este pasaje nos está diciendo, y el de Romanos también, que la santidad en realidad no
es una opción, es el fruto de nuestra salvación y es nuestro llamado en Cristo. De hecho, si avanzáramos un poco más en este capítulo de la carta a Tito que estamos leyendo, Pablo nos dice que Cristo se dio a sí mismo, ¿sabes para qué? Para purificar un pueblo para sí. Vivir en santidad es imposible fuera de Cristo, pero cuando estamos en Cristo, estamos llamadas a vivir en santidad. Ahora bien, para aclarar un poco los términos y que tengamos algo claro, cuando hablamos de santidad, estamos hablando no de algo que es solamente para el domingo o para el día que estamos en la iglesia o cuando la gente nos ve, no. Ser reverentes, vivir en santidad, ser reverente en mi conducta es algo que no solamente es para cuando estoy en público, sino también para cuando estoy en privado. ¿Por qué? Porque siempre estamos en la presencia de Dios, porque vivimos coram Deo. Y la santidad abarca toda área, todo aspecto de mi vida. Santidad en pensamientos, en palabras, en actos. Vivir en santidad, mi hermana, es vivir para honrar a Dios en todo y con todo. Es buscar agradarle. La santidad no es una ropa que me pongo para el domingo. La santidad en realidad es el vestuario de mi mente y de mi corazón. Es aquello que me hace vivir, ¿verdad? Consciente de que el Señor me está mirando donde quiera que yo esté. Y sabemos, porque la palabra nos enseña, que sin santidad nadie verá al Señor. Es decir, que es un requisito indispensable, gracias a Dios por Cristo, que a través de Él hemos sido santificados, ¿verdad? Para poder llegar a la presencia de Dios. No es algo que nosotras podamos producir por nosotras mismas. Cuando creemos que nosotras podemos hacernos santas o que por hacer ciertas cosas vamos a ser más santas, hemos caído en una mentalidad legalista que pone la ley por encima de la gracia, ¿verdad? Que pone nuestra justicia propia por encima de la gracia de Dios. La santidad realmente va creciendo y se va produciendo a medida que tú y yo nos acercamos a Dios en nuestra relación con Él, a medida que crecemos en nuestra relación con Él. Gracias al Señor que no nos ha dejado solas. Tenemos al Espíritu Santo, que es quien va haciendo la obra de santificación en nosotras. Por eso es que Pablo precisamente también escribió en 2 Corintios 3:18, que es el Espíritu quien nos hace más parecidos a Cristo, que nos va transformando de gloria en gloria. Nosotras no podemos producir esa transformación. El Espíritu lo hace cuando nos habla, cuando nos convence de pecado. ¿Y cómo hace eso el Espíritu? Parte de eso ya, ¿verdad? Hemos tratado en esta conferencia, lo hace a través de su palabra. La palabra es el instrumento que el Señor usa para llevarnos a la santificación. Y hay un pasaje de Hebreos que seguramente has escuchado y nos dice esto con mayor claridad que cualquier palabra que yo pudiera decirte. Dice que la palabra de Dios es viva, es poderosa, es más cortante que cualquier espada de 2 filos y penetra el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Hermana, sí es la palabra, el instrumento que el Señor usa para que podamos vivir en santificación, para que podamos, ¿verdad? Entender quién es Dios y esa obra de santificación que Él está haciendo en nuestra vida. Por eso tengo que preguntarte, tenemos que preguntarnos a nosotras, ¿qué importancia tiene la palabra de Dios para mí? ¿Es algo que marco en una lista para decir, check, ya lo hice, ya terminé por el día de hoy? ¿O tenemos pasión por la palabra en el mejor sentido, verdad, de esa frase, ese deseo de pasar tiempo en la escritura, de saturar mi mente de la palabra de Dios? ¿Cómo puede Dios transformarnos mediante la palabra si nosotros no escuchamos lo que Él nos está diciendo en ellas? La realidad es que estamos viviendo, me gusta usar esta frase, estamos viviendo en un tiempo de lo light, ¿verdad? La soda es light, el yogur también es light, ¿verdad? Todo bajo en calorías y a veces el cristianismo también se vuelve light y bajo en calorías. Queremos vivir con el versículo del día que nos llega a través de la aplicación de la Biblia al teléfono y no pasar tiempo en la palabra. Y de la misma manera, también ese cristianismo light ha quitado la palabra santidad y no se usa mucho.
o al menos no de una manera centrada en el evangelio, pero eso es lo que el Señor demanda de nosotras, vivir en santidad. Una mujer corandeo que vive consciente de la presencia de Dios, que vive para la gloria de Dios y sujeta a Dios, es una mujer que busca vivir en santidad. Y no es tampoco, para que no nos llevemos la idea incorrecta, no es la santurronería, ¿verdad? O sea, no es una apariencia de santidad. Por fuera y por dentro vivimos otra cosa. No es una mujer, como dice este pasaje, reverente, consciente de que su principal audiencia es el Dios vivo y queremos honrarle con nuestra conducta, ¿verdad? Pasando tiempo con Él, confesando nuestros pecados, algo que a veces tampoco, ¿verdad? Creemos que es como una práctica en cierto modo olvidada, pero la escritura nos invita a vivir en confesión de pecados y de nuevo es por lo light, porque a veces queremos vivir un cristianismo muy ligero, muy cómodo, muy amoldado a mis propias preferencias. Es esencial que entendamos esto también para vivir en santidad. La vida de una mujer corandeo es un reflejo de lo que ella cree y por tanto es una mujer que busca la santidad que solo Cristo puede dar. No olvides eso, una mujer corandeo es una mujer que muestra a Cristo en su conducta. Y esa conducta es una conducta de santidad, de reverencia, como nos dice este pasaje de la carta de Tito en el capítulo 2. Pero ¿qué más? ¿Qué más nos enseña acerca de una mujer corandeo, de ese carácter? Bueno, dice, las ancianas deben ser reverentes en su conducta, que es lo que acabamos de ver, pero además dice, no calumniadoras. Una mujer corandeo muestra a Cristo en sus palabras. Es una mujer que no es calumniadora. Y otra forma de traducir esa palabra sería que no es chismosa. Y yo no sé si has escuchado esto. Mucho se dice de si las mujeres decimos muchas más palabras que los hombres al día, que si 2,000, 3,000, en fin, todavía no se han puesto de acuerdo, pero la realidad es que sí es verdad que hablamos más, al menos por mi propio caso puedo juzgar, ¿cierto? Sí hablamos más y por tanto tenemos más problemas también con nuestras palabras. Necesitamos aprender que una mujer corandeo es una mujer que aprende a dominar sus palabras, es decir, es una mujer que aprende a cuándo hablar y cuándo no. Hay un proverbio que ilustra esto muy bien y es el 10:19 y dice, el que mucho habla, mucho hierra. El que es sabio, refrena su lengua. La verdad es, y no sé si te puedes identificar, que no siempre he sido sabia en este aspecto. No puedo decir que haya siempre sido una mujer que muestra a Cristo en sus palabras. Y recuerdo que una vez mi esposo y yo tuvimos un incidente y dije más de lo que debía decir. Y el Señor, que es tan bueno y de nuevo que usa su palabra para santificarnos, hizo que me encontrara con este pasaje que está en el Salmo 141, versículo 3, y que dice, Señor, pon guarda a mi boca, vigila la puerta de mis labios. Y aquel día yo lo leí, lo releí varias veces y pensé que cuánto entendía, cuánto me podía identificar con su autor. Este salmo se le atribuye a David, porque yo también necesito un centinela, un guardia que selle mis labios y que no me deje abrirlos cuando no debo. Lamentablemente esto no es posible en el sentido literal, ¿verdad? Quienes únicos pueden hacer esa función de centinela somos nosotras mismas. Y sí, es verdad que tenemos esa lucha con lo de dominar las palabras, con lo de refrenarlas. Hay otro pasaje que también el Señor ha usado para confrontarme en esto y está en Santiago 1:26. Y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente porque la manera en que lo dice creo que es muy directa. Dice, si afirmas ser religioso, pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo y tu religión no vale nada. Tú escuchaste esas palabras, mi hermana, porque para mí fueron como un cuchillo, justo eso que dice Hebreos, ¿verdad? Una espada que penetra hasta lo último. Si afirmas ser religioso, pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo y tu religión no vale nada. Me quedé sin habla
por primera vez no leí este pasaje porque estoy segura que lo había leído muchas veces antes, sino cuando por primera vez el Señor lo usó de verdad para confrontarme con ese pecado de no refrenar las palabras. Nuestras palabras cuentan, no podemos tomar a la ligera las advertencias que el Señor nos da en la Escritura. Él toma muy en serio esto de refrenarlas, de no dar riendas sueltas a nuestras palabras. Y es verdad que como vivimos en una sociedad que no tiene frenos, pues a veces no nos damos cuenta y de esa misma manera vivimos y de esa misma manera usamos nuestras palabras. El pasaje de Tito que estamos viendo nos dice que las ancianas, es decir, esas mujeres ya maduras, no usan su lengua para calumniar, es decir, para acusar a otros falsamente o para chismear. Si nosotros vivimos corandeo, recordando que estamos siempre en la presencia de Dios, entonces estaremos más conscientes de que Él es testigo presencial, ¿verdad?, de todas nuestras palabras. Parte de la conducta santa, de ese carácter reverente del que Pablo le está hablando aquí a Tito para que instruya a las mujeres es que no seamos chismosas. Y déjame decirte, es un hábito en el que podemos caer muy fácilmente. Es muy fácil caer en este hábito. Algo que tal vez nos puede ayudar y es una idea un poco práctica que quiero darte es cuando nos vamos a reunir con amigas, pensemos de antemano en temas saludables de conversación, recordando quién es el testigo principal de esas conversaciones que nosotros vamos a tener, que es el Señor. ¿Por qué? Porque es muy fácil subirse al tren de la crítica y del chisme y después ponerle a todo un lazo bonito y decirle, esto te lo estoy diciendo, tú sabes, para que ores por esa hermana. Sí, pero ya caímos en el chisme, ya caímos en la crítica y en la calumnia. Y obviamente sabemos que puede ser una lucha, esto no es un problema de perfección, el Señor nos ofrece su gracia, ¿verdad? Si hemos caído en esto, pero es mejor, como dice el viejo refrán, prevenir que curar. Oremos por esos encuentros, por esos tiempos de conversaciones, para que nuestras conversaciones siempre den gloria a Dios, porque estamos conversando en la presencia de Dios. Y fíjense que el problema era tan real en este tiempo, en el primer siglo, cuando se escribió esta carta, que hoy en el siglo XXI, ¿verdad? Seguimos batallando con los mismos pecados, con las mismas cosas. La relevancia que tuvo esta instrucción que Pablo le dio a Tito para las mujeres de su iglesia sigue siendo igual para nosotras. Y en esto de las calumnias y del chisme y demás, déjame decirte también algo más. Puede ser que alguien venga, como te decía, a contarte algo para que ores por esta persona y muchas relaciones a veces se han roto por esto, ¿verdad? Porque hay quizás una traición de confianza y demás. Seamos muy cuidadosas de a qué prestamos nuestros oídos y qué cosas escuchamos. Yo tuve una hermana que ya partió con el Señor hace muchos años, una hermana en Cristo, y ella decía, yo no soy cesto de basura. Y nos enseñaba a nosotras que éramos más jóvenes en aquel entonces a que no nos prestáramos a escuchar cosas que realmente no edifican o que pueden precisamente ser calumnia o chisme o cualquiera de estas cosas. Así que quiero invitarte a que meditemos en esto. Nosotros queremos vivir, ser una mujer corandeo, una mujer que está consciente de que vive en la presencia de Dios, pero tenemos que ser cuidadosas con las palabras y con este tema particularmente del chisme o de las calumnias. Como les decía, fue un problema en el primer siglo, lo sigue siendo hoy, pero la palabra de Dios es clara. Vivir corandeo es también vivir bajo la autoridad de Dios. Y la autoridad de Dios es esta, es su palabra. Él es claro en el uso que nosotras debemos darle. De hecho, si pudiéramos, haríamos un estudio de cuántas cosas el Señor dice en su palabra acerca de cómo nosotros debemos hablar. Hay mucha tela por donde cortar. Hermanas, busquemos santidad en nuestro hablar también, porque cuando hablamos estamos mostrando a Cristo. Una mujer corandeo es una mujer que muestra a Cristo en sus palabras, que vive consciente de que está hablando en la presencia de Dios. Si nuestra vida es un reflejo de lo que creemos, si creemos que Dios nos llama a refrenar nuestros labios y a no ser chismosas, porque así lo dice la Escritura, entonces así debemos vivir con la ayuda del Señor, ¿verdad?
conscientes de que al hablar estamos mostrando a Cristo. Así que hemos visto que una mujer corandeo muestra a Cristo en su conducta, una mujer corandeo muestra a Cristo en sus palabras. Pero hay algo más en este versículo 3, y es que una mujer corandeo vive en la libertad de Cristo. ¿Y de dónde viene esto? Bueno, Pablo le dice, asimismo las ancianas, ya dijimos, deben ser reverentes, conducta, ¿verdad? Santidad en su conducta, no calumniadoras, santidad y cuidado en el uso de las palabras, no chismosas. Y además les dice, ni esclavas de mucho vino. Bueno, Tito, el receptor de esta carta, como les decía al principio, era pastor en la iglesia de Creta. Los cretenses eran famosos por su adicción al vino. Así que no es de extrañar que aparezca esa advertencia. Esa es la razón por la que eso está allí. Y el asunto realmente es igual de común en nuestra época. Yo no sé en el lugar donde tú vives, pero aquí en los Estados Unidos, muchos viernes las personas salen del trabajo para lo que se conoce como el happy hour. Y es sencillamente un tiempo en que los bares y algunos restaurantes disminuyen el costo de las bebidas con la intención de que muchas más personas vayan, ¿verdad? De hecho, algunos de esos lugares ya tienen hasta lo que le llaman noches para damas, noches para mujeres, ladies night out, y un montón de nombres más. En la televisión lo hemos visto, quizás lo has visto en las películas, y la realidad es que cada vez es más común que nos muestren imágenes consumiendo alcohol de manera excesiva y en todo tipo de circunstancias. Independientemente de cuál sea tu posición con respecto al vino y demás, algo sí tiene que quedarnos claro de este texto, y es que una mujer que vive en la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios y para la gloria de Dios, es decir, una mujer corandeo, no practica los excesos, porque eso es lo contrario a la prudencia a la que nos exhorta la Escritura, algo que Pablo, de hecho, en esta carta a Tito también menciona en varias oportunidades. La palabra esclavas que usa aquí el texto de no es ni esclavas de mucho vino, es doulos. Y eso lo que quiere decir es cuando alguien es retenido y controlado contra su propia voluntad. Muchas personas acuden al vino o a cualquier otra bebida como una vía de escape, ¿verdad? Como una manera de enajenarse, de relax, y sin darse cuenta al final quedan doulos, quedan esclavas, quedan atrapadas de ese hábito que llega a convertirse en una adicción, en una prisión. Ahora bien, tal vez tú estés pensando mientras me escuchas decir esto, bueno, eso no aplica a mí porque yo no soy dada al vino, no me gusta, no tomo quién sabe, ¿verdad? Cuántas cosas. Bueno, la verdad es que tal vez esa no sea tu vía de escape. Pero no te has dado cuenta de que hay otras cosas que también pueden convertirse en excesos en nuestras vidas y de las cuales podemos convertirnos en esclavas y no vivir, ¿verdad? Mostrando a Cristo. Por ejemplo, la comida. No puedes parar de comer ni de pensar en la comida. Se hizo una investigación entre mujeres que asisten a la iglesia, mujeres que se denominan a sí mismas cristianas, y el resultado de esa investigación fue que una de cada 4 mujeres tenía una relación abusiva con los alimentos. Otro ejemplo son las compras. En algunos lugares se usa la frase comprar hasta el cansancio. Y quizás no lo habías pensado hasta hoy, pero tal vez tu esclavitud no es al vino, pero es al mall, al centro comercial. Tu tiempo extra, tu dinero, lo entregas en el altar del consumismo. Excesos. O tal vez tus excesos no son ni las compras, ni el alcohol, ni la comida. Tal vez tu exceso tiene un nombre cortico. Tal vez tu exceso es Netflix. Tu alma tiene una alta dieta de programas de Netflix al punto de que no puedes concebir un día sin una dosis de esos programas. Excesos. Excesos, incluso en el caso de las mujeres, incluyen hoy por hoy el sexo, algo que tal vez pensábamos que era solamente un problema de los hombres, ya no es así. Hay tantas mujeres adictas a la pornografía como hombres, mujeres con actividad sexual ilícita que practican infidelidad y muchas otras cosas más que conocemos. Y podríamos
mencionar otras fuentes de excesos. Pero ¿sabes cuál es el problema con todo esto? Que como todo pecado promete mucho, parece atractivo, pero al final es muerte. Cuerpos enfermos, mentes contaminadas, relaciones destruidas, vidas dañadas. En esta misma carta de Pablo a Tito, en el capítulo 3, versículo 3, él nos dice que nosotros en otro tiempo éramos esclavos de deleites y placeres diversos, pero que cuando se manifestó la bondad de Dios, Él nos salvó. Y en Romanos 6:6 dice que sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Hermanas, no tenemos que ser esclavas de ningún exceso, de ningún pecado, porque Cristo nos hizo libres. De manera que nosotros sí podemos decidir obedecer y en nuestra obediencia vivir en santidad, libres de excesos que no glorifican a Dios. Y sí, es verdad que es mucho más fácil decirlo que vivirlo, pero por la gracia del Señor, por su gracia, ¿verdad? Esto puede ser una realidad. Sabemos, y Pablo mismo nos lo dice, ¿verdad? En Corintios, que el poder del Señor se hace más presente, se perfecciona en nuestra debilidad. Cristo vino para dar libertad a los cautivos, así que sí, una mujer corandeo puede vivir en la libertad de Cristo. Y sabes que si necesitas ayuda para vivir en esa libertad, búscala, no sientas vergüenza de pedir ayuda. Hay una consejera bíblica, una consejera cristiana que dijo esto, su nombre es Rebecca Hanna, y ella dijo esta frase que me parece muy pertinente para lo que estamos hablando. Ella dice, cuando nos aislamos, valoramos el orgullo que protege nuestra vergüenza por encima de la santidad que permite nuestra humildad. Hermana, si estás batallando con algo que te tiene esclava, ya sea el vino, como dice el pasaje, cualquier otra cosa, busca ayuda. Cristo murió por eso con lo que tú estás batallando. Él murió por eso también. Así que en Él hay perdón, hay restauración, hay libertad. La palabra nos enseña que una mujer madura, una mujer que vive en la presencia de Dios y para la gloria de Dios, bajo su autoridad, muestra a Cristo en su conducta, muestra a Cristo en sus palabras y vive en la libertad de Cristo. Hermana, esto es hermoso. Nosotros tenemos todo esto que la palabra nos está mostrando, ¿verdad? Para vivir como una mujer corandeo. Y el pasaje termina con una instrucción más. Pablo les dice, enseña a las ancianas a que sean reverentes en su conducta, no calumniadoras, no esclavas de mucho vino, y les dice además que enseñen lo bueno. La Reina Valera 60 dice maestras, que sean maestras del bien. Así que una mujer corandeo es una mujer que sirve a Cristo, es una maestra de lo bueno. En griego es una persona que imparte instrucción en aquello que es noble, excelente y elevado. Todo eso que para nosotros dice ahí que enseñan lo bueno es una frase en griego, es una palabra que quiere decir esto. Alguien que instruye en lo que es noble, excelente y elevado. Es decir, que una mujer madura en Cristo, una mujer corandeo, está llamada a enseñar a otras lo que es bueno. Si estás tal vez en la edad en que ya terminaste con tus propios hijos, tienes un legado que pasar a otras generaciones que te seguirán. Hay otras mujeres jóvenes que vienen detrás que necesitan nuestro consejo, nuestra perspectiva bíblica en un mundo totalmente contrario a lo que Dios y su palabra nos enseñan. Enseñar lo bueno también es exhortar, es animar, porque tú y yo somos el modelo que otras mujeres van a seguir. El pasaje dice, y continúa el versículo 4, que enseñen lo bueno para que puedan instruir a las jóvenes. Es decir, que las mujeres mayores siempre tenemos la responsabilidad de enseñar a las más jóvenes, a las generaciones de mujeres que vienen. Y ese es el modelo, ¿verdad?, que nos muestra la Escritura, el discipular a otros. De hecho, Pablo lo hizo con Timoteo, con Tito, que eran más jóvenes, venían detrás de él haciendo la obra del ministerio. Y nosotras como mujeres tenemos también la responsabilidad de enseñar a esas mujeres más jóvenes. Yo en lo personal puedo dar gracias
por otras mujeres que a lo largo de mi vida se han invertido en mí, desde mi mamá, mis abuelas, hasta mentoras que el Señor puso en mi camino para crecer en mi caminar con Cristo. Las usó cada una en diferentes etapas, de diferentes maneras, y cada una dejó una huella en particular. ¿Sabes? Eso de enseñar, de instruir a las más jóvenes, sí, implica que tomen tiempo, que se siente la persona a escuchar. En mi caso particular así fue, ¿verdad? Se sentaron conmigo, escuchaban, me enseñaban. Cuando lloraba me secaban las lágrimas. Me daban recursos para aprender. También significaba que me amonestaran cuando fuera necesario, que me regañaran, ¿verdad? Cuando era más jovencita. Y ahora en tiempos mayores son esas amigas que van caminando de nosotros, delante de nosotros en el camino de la fe, y también nos amonestan, nos enseñan, nos instruyen. Yo miro atrás ahora y de verdad me siento feliz y agradecida al Señor, pero no me quedo ahí, quiero ser lo mismo para otras. Y la palabra nos dice que esa debe ser también nuestra meta. Es más cómodo no hacerlo, es mucho más fácil, ¿verdad? Es evitarse disgustos, frustraciones, tristezas, pero nos habremos perdido el hermoso privilegio y el gozo de ser un instrumento en las manos de Dios. ¿Qué habría pasado? Ponte a pensar. Si Jesús no hubiese estado dispuesto a lidiar con los pecados, con las flaquezas, con la humanidad de sus discípulos aquellos 3 años. Él, el Hijo de Dios, el perfecto, sabía que de alguna manera, ¿verdad? Estos hombres iban a trastornar al mundo con el mensaje del Evangelio. Así que él sabía que tenía que invertir su tiempo, invertirse en ellos, y nos dejó el modelo del discipulado. Hermanas, quizás nosotros nunca vamos a saber ni podamos medir de este lado de la eternidad hasta dónde, qué impacto tuvo ese tiempo que dedicamos a una jovencita, a una mamá más joven, a una esposa que está comenzando, en fin. Y esto va desde nuestras hijas, sobrinas, nietas, independientemente del momento de la vida que te encuentres, hasta si no tienes hijas, si tienes otras muchachas jóvenes con las que también tienes responsabilidad. Cuando nosotras somos generosas e invertimos en otras personas de nuestro tiempo, recursos, cariños, esfuerzos, estamos sembrando en el reino, estamos colaborando en la obra del Señor, estamos viviendo coram deo, que es vivir para la gloria de Dios. Y de esa manera estaremos mostrando a Cristo. Es fascinante que Pablo no le dice solamente a Tito que las mujeres mayores enseñen lo bueno para que puedan instruir a las jóvenes y se queda ahí, no, le va más allá y le da un currículum, le dice incluso qué cosas podemos enseñar a esas mujeres más jóvenes. Y vamos a hablar un poquito de cada una de estas brevemente, no podemos profundizar en el tema, pero sí vamos a tocar ese currículo, eso que podemos enseñar a otras, porque somos mujeres coram deo que queremos vivir para la gloria de Dios, y parte de ese vivir para la gloria de Dios es vivir sirviéndole en esto, en enseñar a las más jóvenes. Lo primero es, les dice, que enseñen a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos. Es decir, enséñales el orden de sus afectos. Si te percatas, hay un orden en ese pasaje, que amen a los maridos y que amen a los hijos. Dicho de otra manera, enséñales a hacer, que les enseñen a ser primero esposa y después mamá. Yo sé que eso es anticultural en nuestro mundo latino, porque es muy común escuchar la frase, yo primero que nada soy madre. Sin embargo, ese no es el orden que nos enseña la escritura. El orden está claro, el esposo primero y después los hijos. Si te pones a pensar, Eva fue primero esposa como ayuda idónea y luego mamá. Recordemos que nuestros hijos son un préstamo que Dios nos hace, ¿verdad? Es un préstamo por unos 18 o 20 años. Luego de ellos van a volar y van a hacer su propia vida, ¿verdad? Y van a tener su propia familia. Y con esto yo no estoy promoviendo que seamos madres descuidadas ni que no nos ocupemos de nuestro hogar, al contrario. Pero si nosotros mostramos en nuestro hogar un orden, el orden establecido por la palabra de Dios, un hogar, ¿verdad? Donde también el matrimonio se ama, se da prioridad como relación. Si me explico, nosotros estaremos mostrándoles a nuestros hijos un ejemplo de matrimonio sano, acorde a lo que enseña la escritura, o algo valioso que la sociedad donde
viven no sabe mostrarles. ¿Qué más dice? Bueno, que les enseñe también a que sean prudentes. Prudentes, esa palabra, si te fijas, aparece también en el versículo 2 cuando se habla de los requisitos que deben reunir los ancianos, los obispos, los pastores de la iglesia, la prudencia. Es una palabra que viene, es una combinación de dos palabras en griego. Sofron es la palabra prudencia y combina dos palabras que significan mente y sano, es decir, una mente sana, pero también es una mente autocontrolada, una mente con, quiere decir también dominio propio. Así que se nos está llamando a que enseñemos a las mujeres más jóvenes a vivir con prudencia, con dominio propio. Y un comentarista bíblico que cuando hablaba de esto de la prudencia dice, sugiere el ejercicio de ese autocontrol que gobierna todas las pasiones y deseos, permitiendo que el creyente sea conformado a la mente de Cristo. Autocontrol es aquello que gobierna todas las pasiones y deseos, permitiendo que el creyente sea conformado a la imagen de Cristo. Hermana, una mujer que aprende a vivir con una mente así, poco a poco va conformándose más a la mente de Cristo. Vamos a decirlo de una manera quizás un poco más sencilla. Una mujer prudente es una mujer que muestra lo contrario a una mujer impulsiva. ¿Y cuántas veces nosotras actuamos por impulsos, verdad? Decimos cosas que no debimos decir, comemos más de lo que no debimos comer, compramos más de lo que no debíamos comprar, porque nuestra naturaleza caída y pecaminosa nos lleva a actuar por impulsos. Ser una mujer prudente requiere entonces una mente renovada, una mente transformada, como nos dice Pablo ahí en Romanos 12:2, para que no nos amoldemos al mundo actual, sino que seamos renovados en nuestra mente, transformados mediante la renovación de nuestra mente. Y el medio que renueva nuestra mente, ¿cuál es? Volvemos de nuevo al punto que mencionábamos antes, la palabra de Dios. Una mujer prudente es una mujer que pasa tiempo en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios entonces comienza a moldear y transformar nuestros pensamientos y por supuesto, si se moldean nuestros pensamientos, se moldea y se transforma nuestro actuar. No puedo decirte que toda la vida he sido una mujer prudente, me imagino que tú tampoco, pero no es algo que tengamos que conseguir, perdón, por nuestra cuenta. Porque Pablo nos dice en Gálatas que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fidelidad, mansedumbre, y ¿sabes qué viene después? Dominio propio, dominio propio. Así que el Espíritu puede producir el dominio propio en nosotras. Nosotras necesitamos sujetarnos al Espíritu. Recordar que estamos viviendo corandeo bajo la autoridad de Dios y el Señor puede obrar en nosotras para que seamos mujeres prudentes. Y después les dice, además, enséñales qué otra cosa forma parte de este currículo que nosotras como mujeres mayores vamos a enseñar a las más jóvenes, a enseñarles a cuidar el hogar. Es decir, aquí lo usa la NBLA, a ser hacendosas. Eso ya es un arte casi perdido. Y quiero que estemos conscientes de algo. La cultura actual, este mundo en que nosotros vivimos, denigra, menosprecia a la mujer que decide quedarse en casa y no trabajar fuera. Y quiero que entiendas que no tienes por qué sentirte inferior, al contrario. Tú estás de todas maneras haciendo un trabajo aunque no sea pagado y es un trabajo arduo y es un trabajo hermoso a la misma vez. El hogar es nuestra responsabilidad y debiera ser nuestra propiedad, nuestra prioridad. Eh, no quiero con esto tampoco que pienses que está mal si trabajas fuera de casa. Es un asunto simplemente de prioridades. De hecho, si nosotros volvemos atrás cientos de años en la historia de la iglesia, vamos a encontrar que en el primer siglo las mujeres de la iglesia que estaba comenzando esa iglesia incipiente, esas mujeres eran súper activas, ayudaban con los huérfanos, con los necesitados de todo tipo, enseñaban a otras en sus casas, abrían sus casas para que fueran iglesias. Así que nosotras vemos a la luz del Nuevo Testamento, incluso que Pablo menciona mujeres que le colaboraban en el ministerio. De modo que
Cuando él está diciendo a Tito que enseñe a las mujeres a que sean hacendosas en el hogar, no está diciendo de ningún modo, como algunos tratan, ¿verdad? A veces de torcer las palabras, no está diciendo, no, es que las mujeres no pueden hacer más ninguna otra cosa que estar en la casa, la Biblia es un libro machista y no sé cuántas otras ideas que andan por ahí, no. Lo que nos está enseñando es que nosotras estamos llamadas como tener prioridad el cuidado de nuestro hogar, hacerlo con esmero. La realidad es que a veces, sin darnos cuenta, nuestro esposo o nuestros hijos solo reciben como que las sobras de nuestro tiempo. La escritura nos dice que hay un orden, hermanas, y estamos llamadas a ser hacendosas, a cuidar nuestro hogar. Te quiero contar algo. Cuando yo comencé este tipo de ministerio que en parte tenía mucho de virtual al comienzo, hace, no sé, como unos 10 años, como todo lo hacía desde acá, desde mi casa, pues a veces sin darme cuenta no estaba estableciendo márgenes y en cualquier momento libre que tenía me iba a la oficina a escribir, a comentar un mensaje o a contestar y demás. Y sin darme cuenta eso estaba afectando la dinámica de mi hogar. Le doy muchísimas gracias al Señor que me lo hizo ver y que usó a mi esposo para esto, ¿verdad? Para establecer márgenes y darnos cuenta de dónde tiene que estar el orden y las prioridades. Nosotros sabemos que Proverbios 14:1 dice que la mujer sabia edifica su casa y que la necia con sus manos la destruye. Nosotras como mujeres a veces formamos parte de la fuerza laboral por distintas razones. No debemos juzgarnos unas a otras por las elecciones que hagamos en ese sentido, pero sí tenemos que tener claro lo que nos enseña la escritura y saber que estamos llamadas a ser hacendosas, cuidadosas de nuestro hogar. Y les dice además que les enseñe amabilidad y bondad. Esto no lleva mucha explicación, ¿verdad? Ser amables, ser agradable, cordial, afectuoso. Es fácil de practicar con la gente que nos es también para con nosotras, que también es agradable, amable, afectuosa, dulce, ¿verdad? La amabilidad a la que estamos llamadas, sin embargo, no es selectiva. Es cuestión de ser amables con todos porque es parte de amar a nuestro prójimo. Y claro que eso no es algo natural. Eso solamente lo puede producir en nosotras el Espíritu Santo por la gracia de Dios. La pregunta es, ¿soy una mujer amable, bondadosa? Esa pregunta nos penetra el alma si somos honestas y respondemos a la luz de la palabra, ¿verdad? Así que la bondad empieza en casa, donde es más difícil porque es allí donde más cómodas nos sentimos y a veces no tratamos con mucha bondad a los que viven en nuestra casa, ¿verdad? Es allí donde quizás usamos más el sarcasmo, donde tal vez usamos más la actitud de frialdad. Así que, hermanas, la palabra nos está exhortando a que una mujer corondeo que sirve a Cristo y que enseña estas cosas a las mujeres más jóvenes, evidentemente es porque también ha cultivado esto en su propio carácter. Y lo último, ¿verdad? El último punto de este currículo en el que nosotros vamos a enseñar a las más jóvenes, con las que las vamos a instruir, y es una manera de vivir sirviendo también al Señor, es enseñar, ¿verdad? Dice al final, la sujeción a los esposos, porque dice que les enseñe, las instruya a ser sujetas a sus maridos, ¿verdad? Y yo sé que si hasta aquí habíamos estado sintiendo, tal vez ahora estés un poquito tensa en tu silla. No te levantes, no te vayas. Escuchemos el consejo de la palabra de Dios. Yo sé que este tema pudiera ser por sí solo toda una conferencia, no podemos abarcarlo todo en esta, ¿verdad? Pero el Señor estableció el orden desde el principio, el orden no vino después. El hombre fue creado para ser cabeza, quedó desde el principio, ¿verdad? Establecido su rol como proveedor, como el que iba a trabajar y proteger. Y luego entonces aparece Eva en el escenario. Ella vino como ayuda idónea, como un complemento, ¿verdad? Como una manera de traducir esa palabra, ser del hebreo, es como una compañera indispensable, ¿verdad? Y alguien que además la frase implica que sería lo opuesto a él, es decir, ella va a ser su complemento de una manera como que lo que le faltaba. Y es verdad que el Señor nos ha creado
para tener ese complemento. Nosotras tenemos la función en nuestro matrimonio de complementar a nuestros esposos. Y la relación entre los dos es así, de complementos, pero con roles bien definidos. No hace a ninguno de los dos superior o inferior delante de Dios, simplemente que nuestros roles son muy diferentes. Y entender que esto no es algo opcional, lo que me parezca bien y demás, sino que es así como lo enseña la Escritura. En el Nuevo Testamento lo encontramos en varias oportunidades, que las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, ¿verdad? Así que parte de eso que nosotras como mujeres mayores vamos a enseñar a las más jóvenes, y no solo enseñar, sino que lo vamos a modelar, es la sujeción a nuestros esposos. Hermana, todo lo que Dios diseñó es bueno y perfecto. Así que nosotras nos queda ser sabias y humildes en seguir su diseño. Una mujer corandeo sirve a Cristo de esta manera, enseñando lo bueno. Fíjate que la Escritura dice que enseñar todo esto es algo bueno. Esto es lo bueno que nosotras podemos enseñar a esas generaciones que vienen detrás. Y el pasaje termina diciendo que las mujeres hagan todo esto para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Nosotros fuimos creadas para gloria de Dios. Nuestras vidas deben glorificar a Dios en todo. Y cuando vivimos en sujeción a la, cuando no vivimos, perdón, en sujeción a la palabra, es como que la estuviéramos blasfemando. ¿Cuál es lo opuesto de esto? Vivir corandeo es vivir honrando la palabra de Dios. Así que regresemos entonces a donde comenzamos. Ahora tenemos todo este conocimiento, ¿verdad? Todo esto que hemos estado hablando acerca de este pasaje de la carta de Pablo a Tito. Tenemos esto que es, como dice el mismo Pablo, sana doctrina. Sabemos a lo que la Escritura nos llama. ¿Qué hacemos con todo esto? Este carácter que la Escritura nos llama a mostrar, ¿verdad? A mostrar al mundo, porque acuérdate, como dijimos al principio, que lo que nosotros creemos tiene que reflejarse en nuestro vivir. Esto no es el resultado de nuestros esfuerzos. Este carácter es posible por la gracia de Dios y por la obra de Cristo. El capítulo 2 de Tito termina diciendo: porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Esta es la razón por la que nosotras podemos cultivar este carácter y vivir de esta manera, porque la gracia de Dios se ha manifestado y nos trajo salvación. Porque por la gracia de Dios podemos negar la impiedad, es decir, negar lo pecaminoso y los deseos que tenemos por nuestra propia naturaleza, para vivir de la manera que la Escritura nos exhorta y nos enseña, mostrando a Cristo. Y lo hacemos con la esperanza, sabiendo que Cristo un día regresará, como termina diciendo este pasaje. Entre tanto, nos ocupamos en las buenas obras a las que Él nos ha llamado. Hermana, una mujer corandeo es una mujer que es un reflejo de lo que cree. Y por eso te dije desde el principio que si algo quería que te llevaras de esta charla, era precisamente esa idea, que nosotras estamos llamadas a ser un reflejo de lo que creemos, que nuestra vida tiene que mostrar a Cristo y su obra en nosotras. Eso es una mujer corandeo, una mujer que vive consciente de la presencia de Dios y por tanto es un reflejo de lo que Cristo ha hecho en ella. Te invito a orar. Padre, gracias por este tiempo en tu palabra. Gracias, Señor, porque tú, Señor, nos has dado salvación y por la salvación que tenemos en ti, Señor. Ahora estamos, Señor,
creciendo en santificación. Gracias por la obra de tu Espíritu Santo en nosotras. Gracias por tu palabra, Señor, que es el instrumento que tú usas. Ayúdanos a ser no solamente quienes escuchan oidoras, sino también hacedoras, Señor. Que en nuestro corazón esté el deseo de mostrar a Cristo en nuestra actitud, Señor, en nuestras palabras, Señor, en nuestro servicio a ti, Señor. Que podamos vivir como mujeres reverentes, mujeres no calumniadoras, mujeres que no viven en exceso, Señor, mujeres que te sirven, sirviendo a la generación que siguen, Señor, mujeres conscientes de que cada día y minuto de nuestra vida se vive en tu presencia. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.